Hola a todos pequeños, soy yo otra vez. Hola, hola, hola. Y por fin continúo, por fin me ha costado. Por fin continúo con el tutorial de Forestry. Estoy a puntito ya de terminarlo porque es que me quedé me quedé justo al final. Me quedé sin ordenador justo al final del tutorial. Y os quería comentar una cosa, mirad lo que tengo por aquí. A ver, que quite esto. Butterfly, mariposas. Pero antes de hablar con las mariposas, que tengo un gran problema con ellas, voy a enseñaros qué es esto. No sé si lo habéis visto. No sé, supongo que sí. Claro, si estáis jugando a Forestry, supongo que sí que lo habréis visto, coño. Pero bueno, vamos a ello. Esto es un escritorio. Sí, es obvio, es un escritorio. ¿Y cómo se hace? Vamos a ver cómo se hace. Necesito madera. Seed oil. Necesito que esté funcionando. Esto está a tope de power. El carpenter. Y en el carpenter metemos un poquito de seed oil. Y ahora es así. Plop, 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 plop. Ahí estamos. Pim, pim, pim. Música de ascensor. Qué frío que hace, ¿no? Me parece que el tiempo está un poco revuelto y... eso. ¿Y en Madrid qué? ¿Campeón de Europa? ¡Ay, no! No me gusta el fútbol, no creas en nada de lo que diga. Ahí está. Escritorio. Tengo uno aquí. Me he tirado este rollazo teniendo uno aquí. Soy así de guay. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve el escritorio? Realmente es una especie de minijuego donde se puede investigar diferentes cosas con el superpoder de cualquier material de granja. Vamos a coger de esto. Vamos a coger de esto. Por ejemplo, abejillas. Ponéis aquí una abeja y como veis, se os abren estos slots. Dependiendo de la complejidad de la abeja, del árbol o de la mariposa, se van abriendo más. Pero para poder investigar, así podemos... No... Uy. Casi. Así, como veis, pues no sé, salen libros, pero si hacéis un pequeño sacrificio, os chiva qué hay debajo. Problema, que en cuanto cliques uno, se te va el chivato y entonces tienes que clicar más. ¿En qué consiste esto? Es una especie de minijuego, como se estaba diciendo. Es una especie de minijuego en el que hay que encontrar las parejas. Por ejemplo, vamos a hacerlo con trampas. Bueno, con trampas. Ahí hay verde y hay gris. Gris. Bien, una pareja. Más. Verde y verde caca. Aquí está. Verde caca, verde caca. Y por... esto tiene que ser esto. Bien. Mutation discover meadows and forests. Chance for success is normal. New species is leoparding. Como veis es bastante útil para empezar, sobre todo para empezar en el tema abejas. Ya te acaba de chivar que con meadows y forest hay una chance. Bueno, esto se hace con cualquier tipo de abeja, como veis. Si nos vamos a abejas más complejas, vamos a ver una cosa así rara. Secluded. Esta tiene que ser chunga. Esta tiene toda la pinta. Fasca. Vale, pues nada. Muy bien. Muy bien. ¿Ahora qué? Nada, bien. Bueno, y si hago así... Vale. Muy bien. Ah, mira. Ah, que vale, que esta brilla, que... Ah, Denic Drone... Bueno, así os podéis tirar la vida.
También se puede hacer con los árboles, tengo entendido, sí. Ahí está. Como veis, este es un árbol balsa, así que tiene bastante abierto. Oh, mira. No. No. Tú. Tú. Es que no estoy segura porque tengo muy mala memoria. Y por... sí. Desert Acacia and Balsa Change for Success is normal. New species Wenge. Weng. Y también se puede hacer con las mariposas, por supuesto. Vale, espérate, vamos a empezar con la sencilla. La Brimstone es la normal que podéis encontrar por el campo. Vale, muy bien. Así. Ajá. Pues... Pero ábreme otra, pedazo de idiota. Zebra y tal. Y aquí os da un non-genome. Aquí os da una latita. ¿Qué pasa con esa latita? Que esa latita funciona como las mariposas normales. Vamos a ponernos por aquí. No sé si sabéis que si lanzáis... Uy. Si lanzáis una mariposa... Al cabo... ¿He cogido la nocturna? Porque soy así de guay. Sí, me parece que he cogido la nocturna. Bueno, pues con esta. Si lanzáis la mariposa, al cabo de un rato, se vuelve animada. Y se va volando. Pues bien, esta como es nocturna, pues nada, voy a poner la noche. La tenía desactivada, pero bueno. Esto es lo mismo. Vamos. Huila, huila, huila. Y aquí tenemos esto, lo tiramos. Huila. Y pues salen más mariposas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, a la hora de conseguir mariposas, que tengo las mías, lo que os puedo decir de ella es que criar las mariposas en Forestry son una puñetera mierda. Esto es así. Es así, no hay más. Parece ser que al creador del mod le gusta sacar nuevas cosas de su mod y no explicar cómo funcionan. Con lo cual os podéis haber encontrado en el momento en el que queréis saber algo más de las mariposas y no tenéis ni puñetera idea de cómo funcionan. Porque me ha pasado a mí. Uy, y ese ruido tan... ¿Qué es lo que hice yo? Pues bueno, ante la falta de información intenté buscarme la mía propia. Así que me hice unas cuantas salitas para descubrir cómo funciona el tema mariposas, cómo se multiplican, cómo viven. Y mi conclusión la conclusión a la que he llegado con las mariposas es que hacen lo que les sale de la chorra. Así. Las mariposas no siguen ningún orden en especial. Por ejemplo, aquí metí 3 blancas, ¿cómo se llaman las cabbage? Las white cabbage. Aquí metí 3 white cabbage. Tienen supuestamente un patrón de crianza, digámoslo así, de 3 mariposas, es decir, que a partir de 3 mariposas supuestamente deberían de tener más, deberían de poder criar, digámoslo así. Y efectivamente me criaron una mariposa de otra raza que no era cabbage. ¿Qué dices? Pues vale, pues bien. Aquí hice lo mismo, metí 3 cabbage y me salió otra raza diferente a la que me salió aquí. Aquí usé polen en los árboles y no me ha salido nada. La cuestión es que si queréis crear mariposas, simplemente meter un puñado de mariposas dentro de una caja que algo saldrá. Otra opción, también porque parece ser que no son muy de procrear, las mariposas no son muy de... no les gusta mucho el ñiqui-ñiqui, digámoslo así. Acaban muriendo. Aunque viven mucho, viven mucho tiempo, pero se reproducen muy lentamente. Así que, ¿cómo podéis reproducir vuestras mariposas? Pues por el escritorio. O sea, os pilláis pues una mariposa, os vais al escritorio, jugáis a la tontería esta, sacáis más tarros de mariposas. Así. Ay, mierda, era esta. Sacáis más tarros de mariposas y así criáis. Porque es la única así manera factible que yo he visto de criar mariposas. Porque no hay ni una puñetera información.
Pues tiene que ser este. Reseda. Y así. Aquí. Y así es como consigo yo más mariposas. Utilidad de las mariposas. Pues hombre, tiran polen. Y son bonitas. Parece ser que el creador del mod está sacando su propio juego de Forestry, independiente de Minecraft, porque no lo veo muy emocionado con el tema mariposas, ni lo veo que esté ni dando información ni queriendo darla. Así que mi conclusión es, pues nada, haceros unas jaulas como estas, una especie de invernaderos, poner flores, usar el escritorio para sacar más mariposas y dejarlas vivir. Y si las dejáis vivir, pues serán bonitas. No tiene otra cosa. Así que nada, esto ha sido todo. Creo que no me he dejado nada. Si me he dejado algo, pues obviamente haré otro capítulo de Forestry. Pero en un principio no tengo muchas intenciones de seguir con Forestry. Voy a meterme con otro modpack que se llama Quantum Craft. Es cortito, es pequeñito y mola mogollón. Así que nada, si veo que me ha faltado algo, seguiré haciendo algún que otro tutorial de esto. Y si no, nos vemos en el siguiente tutorial de Quantum Craft. ¡Hasta luego!